Segundo punto del orden del día, interpelaciones, Grupo Político Vox. Buenos días a todos. El Grupo Vox sí habla con la ciudadanía y hay muchos problemas que atañen hoy por hoy a los ciudadanos y que tienen gravísimos problemas. Nosotros hemos elegido dos de los que nos han dicho, porque hay solamente dos interpelaciones. Pero yo puntualizaría una cosilla de la última conversación. Aparte del gasto que supone que los alquileres son altos, muchos estudiantes no vienen por la falta de seguridad en las calles. Pero bueno, eso lo dejamos ahí y ya hablaremos otro día. Nosotros ahora vamos a tener las interpelaciones, son dos que nos han pedido. La primera es con el tema de la limpieza. Uno de los principales problemas de la Ciudad Autónoma de Melilla es su estado de conservación y limpieza. De todos es conocido que año tras año el canon que se paga a la empresa adjudicataria del servicio de limpieza varía y es enorme y creciendo. Los contratos de adjudicación se realizan para varios años, de tal forma que el control en la forma de prestación del servicio es fundamental para la salubridad de la ciudad y para el correcto gasto del dinero de los melillenses. Antes del corriente periodo contractual, la UTE, que desempeñaba sus funciones, lo hacía con unos medios materiales menos tecnológicos, supliéndolos con un aumento de empleados. Este sector, de manera incomprensible, utiliza herramientas contractuales que, aunque legales, no satisfacen ni a los trabajadores ni a sus familias, dado que existen contratos de varios días al mes, de fines de semana, etcétera, sin abordar de manera completa la contratación indefinida que permita a las familias melillenses forjarse un plan de futuro y, por ende, arraigarse en nuestra ciudad. Este tipo de prestación de servicio roza de alguna manera la contratación pública al ser los trabajadores del servicio de limpieza viaria en la ciudad, unas personas que siguen prestando el servicio al margen de la sucesión de empresas adjudicatarias. Volviendo a lo importante, la empresa actual Valoriza Servicios Medioambientales está cumpliendo de manera bastante deficiente el cometido que tiene asignado según el pliego de contratación. Hoy, y es notorio, hay una falta de limpieza que casi todos los lugares de la ciudad lo notan. La medida emprendida por el consejero de Medio Ambiente, señor Mojatar, de comenzar limpiezas de choque es un comienzo. Es una idea correcta, según nuestro grupo, pero insuficiente. Entendemos que existe un déficit de limpieza en toda la ciudad. Sabemos que positivamente que la nave que la empresa tiene en la calle Orcas Coloradas no tiene ni licencia de apertura. Nos consta que la empresa Valoriza Servicios Medioambientales no exhibe, como es su obligación, la documentación a los sindicatos de trabajadores, como es su obligación. No olvidemos que los trabajadores son melillenses y que se les debe un respeto mínimo al margen de la legislación laboral. Sabemos que durante bastante tiempo la empresa Valoriza Servicios Medioambientales no ha estado usando los medios materiales que tenía que usar según los parámetros contractuales. Sabemos que existe un problema de conflictividad laboral muy acentuado, con despidos, presiones hacia trabajadores que la empresa supone críticos y con el devenir de la empresa y un grado de incumplimiento contractual. Por todo ello, interpelamos al Gobierno a fin de que se indique si está dispuesto a la creación de una comisión de investigación de los problemas antes expuestos y si, a resulta de las conclusiones que corresponda, se corroborase los problemas expuestos, sí, apertura del expediente correspondiente con una rescisión contractual del contrato de limpieza viaria que actualmente presta la empresa Valoriza Servicios Medioambientales y así adoptando las medidas cautelares que correspondan. Les recordamos, mirando un poco hacia atrás, que el Grupo PSOE en el 2017 hicieron una denuncia de la suciedad en las calles. Aquí lo tenemos. El partido Coalición por Melilla, el pasado 30 de septiembre, también exige que se haga una auditoría al respecto. Nosotros hemos pedido el plan de prevención de riesgos laborales a esta empresa y nos han dado esto, que nada más que es un decálogo de buenas intenciones, pero no lo es tal. Los propios trabajadores están denunciando a la propia empresa y se está creando un conflicto bastante importante.
rogamos, por favor, que se tomen medidas al respecto, por bien de los propios trabajadores y de la limpieza de nuestra ciudad. Yo no necesito más tiempo. Tiene la palabra el consejero Hassan. Sí, buenos días. Gracias, señor presidente. Mire, señor Delgado, le voy a hablar con franqueza. El primer problema que me encontré yo cuando me hice cargo de esta consejería, sin duda alguna, fue el problema de la limpieza. Y estoy de acuerdo con usted. Estoy de acuerdo con usted en algunas denuncias, lo que viene usted reflejado en su interpelación. Yo, como usted bien sabrá, este es un contrato que no pertenece ni mucho menos a este Gobierno. Es un contrato que arranca de la legislatura pasada, por lo tanto, del Gobierno del Partido Popular. Nosotros en el pasado, personalmente, yo que por parte de mi grupo fui el portavoz de la Comisión de Medio Ambiente, fui muy crítico con el Gobierno anterior en el tema del contrato de la limpieza. Este contrato, a fe de la realidad, es un contrato que está bien estructurado o bien iniciado en su momento. Es decir, un contrato que mejora muchísimo el contrato anterior, pero que luego a la hora de armarlo, por parte de este Gobierno, yo creo que la eficiencia o el déficit es bastante elocuente y bastante real, bastante evidente en cuanto al servicio que se presta por parte de esta empresa. Mire, cuando yo entro, como digo, en el mes de julio, me encuentro infinidad de denuncias por parte de los trabajadores, denuncias por parte de los sindicatos. Yo personalmente me he reunido, pues le diré, 3 veces con cada sindicato, que son los representantes de los trabajadores. Con trabajadores, con grupos de trabajadores, le puedo decir otras 3 veces. Y ya no le digo más con trabajadores en la calle, pues denunciándome lo que usted me dice. Y es verdad que el resultado de ese trabajo, de un contrato que es el principal contrato que tiene esta ciudad, tanto en cuantía como en personal, pues no cumplía con la expectativa. Es decir, el dinero de los melillenses pues no se veía traducido en unas calles más limpias. Bueno, yo tomé una serie de medidas. Unas medidas que había que tomarlas y poner un poco, si se me permite el término, en cintura a la empresa. Es verdad que me encontré con un hándicap. Y es que tampoco quiero echar la mirada atrás, es decir, culpar directamente al Gobierno anterior, que tiene mucha culpa de este servicio, y centrarme un poco más en el presente y en el futuro, que es lo que nos interesa realmente. Mire, no había absolutamente nadie que fiscalizase a la empresa. Había una persona, un técnico de la ciudad, por parte de la Consejería de Medio Ambiente, que en el mes de abril, o creo marzo o abril, se marchó porque le salió una plaza a otro sitio de la península. Se hace cargo una persona nueva, un técnico nuevo que entra de la bolsa de trabajo, pero desgraciadamente a los pocos días se pone enfermo y se tira un mes de baja. Un mes de baja. Yo entro el 6 de julio, como digo, pregunto quién me fiscaliza la empresa y no había absolutamente nadie. Había 3 o 4 funcionarios con muchísima voluntad de trabajo, con muchísimo esfuerzo, con muchas ganas, pero que realmente no eran técnicos. Y por lo tanto, no había quien fiscalizase a la empresa. Y yo me pregunto, ¿qué hacía el otro Gobierno teniendo un contrato de 12 millones de euros sin fiscalizar a una empresa? ¿Dónde estaba el Gobierno? ¿Dónde estaba el consejero, que era el máximo responsable? Porque era evidente que la empresa no estaba cumpliendo con ese pliego de condiciones. Mire, un claro ejemplo. Mire, este contrato, lo que pasa es que a lo mejor el ciudadano, y a mí me gustaría que el ciudadano lo entendiese, no es el personal que se contrata, sino son jornadas equivalentes, es decir, horas de trabajo. Bien, el pliego te marca que tienes que tener una jornada equivalente o horas de trabajo de 344 horas. Bien, en ningún momento, y lo tengo aquí, en ningún momento la empresa ha cumplido con ese horario, con esas horas de jornada equivalente. 321, 323, 328, 329 horas, 343 en el mes de junio y 335 en el mes de julio. Es decir, siempre teníamos déficit de horas de trabajo que la empresa tenía que cumplir por pliego. Y no se cumplía. Cuanto al tema del personal, que le vuelvo a insistir que es no lo mismo que jornada equivalente, pues siempre entendíamos que había déficit. Además, con una precariedad laboral que era alarmante. Mire, uno de mis caballos de batalla de mi grupo político y de este Gobierno, en el pasado, cuando hablo de grupo político, hablo en el pasado, era el tema de los contratos. Era de auténtico juzgado de guardia que hubiese gente, personas, trabajadores, padres de familia que tuviesen contrato de un solo día, o contrato de un fin de semana, o contrato de 3 días.
Yo le explico. ¿Hay alguna persona que pueda vivir con 115 euros mensuales? ¿Hay un padre de familia que puede ganar 115 euros mensuales? Pues había contratos de 115 euros mensuales. Que el gobierno anterior permitió en ese pliego de condiciones cuando nosotros aquí, en esta misma sala, decíamos, oiga, vamos a arreglar este tipo de contratos, vamos a apoyar que esta empresa, los contratos sean contratos, unos sueldos dignos, que esas personas tenían que tener unos sueldos dignos, porque en otras cosas se traducía en un absentismo laboral. Se traducía, lógicamente, una persona que gana 115 euros al mes no va a rendir como una persona que tenga un contrato en condiciones. Bueno, eso lo estoy intentando solucionar y tengo el firme compromiso de este Gobierno de que lo vamos a solucionar, no lo vamos a permitir. Y la empresa en este aspecto, quiero reconocer también a la empresa que en este aspecto, al menos desde cuando este Gobierno está cambiando esa mentalidad y se está intentando arreglar esa situación. Hay personas que tienen contratos de 3 días, que están ganando 420 euros. 420 euros. Cuando nosotros le dijimos al Gobierno anterior, oiga, cuando usted vaya a adjudicar este servicio, esas 50 y tantas plazas que tanto se nos prometió desde esta bancada cuando nosotros éramos oposición, no se ha cumplido. No se ha cumplido absolutamente para nada. Para nada. Y le dijimos que nosotros lo que había que era regularizar la situación de aquellos contratos, porque había personas que llevaban 6 y hasta 8 años con contratos de ese tipo, que no podíamos permitirlo. Había contratos de 8 meses, es decir, personas que trabajaban 8 meses, los mandaban al paro durante 4 meses y los volvían a contratar otra vez para no darle la antigüedad ni que fuesen pasar a contratos indefinidos. Eso también lo estamos solucionando. Una serie de cuestiones que, como le digo, señor consejero, estoy totalmente de acuerdo con usted, totalmente de acuerdo. Bueno, el resultado ha sido evidente. Es verdad que también en el mes de junio, en los meses estivales, la producción de basura es cada vez más. Y eso también se ha traducido un poco en la situación que se ha vivido. Como usted bien dice en su interpelación, nosotros hemos hecho una serie de actuaciones contundentes en aras de mejorar ese servicio. Primero, ahora mismo hay 6 personas que se dedican exclusivamente a fiscalizar que la empresa cumple con el pliego de condiciones. Segundo, a partir de ahora, a partir de precisamente mañana, hemos creado 10 trabajadores o un servicio auxiliar de limpieza que se van a ir a calle por calle de la ciudad y sobre todo en aquella zona donde más basura se produce a controlar que la empresa, una vez que estén los contenedores repletos, cojan y se lleven esos contenedores o vacíen esos contenedores para evitar la imagen que se está dando. Vamos a aumentar la plantilla más con contratos que sean contratos que realmente a ese trabajador que vaya a empezar, a esa persona que se le vaya a contratar, tenga un contrato digno. No vamos a permitir bajo ningún concepto desde la Administración, al menos en la responsabilidad que no compete, ningún tipo de contrato precario, porque eso no se puede permitir, y más viniendo de dinero público. Ya se puede poner la empresa como se ponga. Ya, ilegal no, señor consejero, ilegal es la situación que se ha estado viviendo. Señor diputado, ilegal es la situación que se estaba viviendo gracias a la gestión de su Gobierno. Esa es ilegal, que paguemos 13 millones de euros todos los años a un servicio de limpieza que no se traduce en lo que se está pagando. Y eso no lo podemos permitir. Señor Quevedo, por favor, deje de intervenir ahora. Y señora Paz, usted también deje de intervenir. Señora Paz Velázquez, que deje de interrumpir. Es claro, ¿no? Está interviniendo el consejero y ustedes sencillamente tienen que guardar silencio, porque además la interpelación no es del Partido Popular, es del Partido Vox. Es verdad, si el convenio colectivo estoy de acuerdo. El convenio colectivo también ha juzgado de guardia, porque ha sido un convenio colectivo donde los trabajadores, los sindicatos, los representantes de los trabajadores no han estado bajo ningún momento a la altura de las circunstancias y han permitido, en cierta manera, esa precariedad laboral. Pero le vuelvo a insistir, le dijimos aquí, desde ese donde está precisamente usted sentado, señor consejero, que había que meter en ese pliego de condiciones una mejora de las condiciones de trabajo de los trabajadores, de los empleados. Se lo dijimos ahí. Me dijo, no, si se van a crear 72 puestos de trabajo. Sí, claro que se han creado 72 puestos de trabajo, pero ya sabe, señor Delgado, lo que dice usted, contratos precarios, contratos de un fin de semana, de 2 días, de 3 días, ganando 420 euros. Esa es la realidad de ese contrato que, como le digo, está viniendo denunciando y además creo que lo ha hecho muy bien. Y de aquí también quiero aprovechar y agradecer públicamente a su grupo, a través de su asesor jurídico,
señor Castillo, que en todo momento, con el que tengo una buena relación de diálogo en este tema, pues siempre estamos pues, en contacto, intentando mejorar nosotros como Gobierno y ustedes como oposición este servicio, que estamos totalmente de acuerdo. Le vuelvo a insistir, nosotros también en cuestiones de la empresa, usted dice la licencia de la nave de Orcas Coloradas, tiene toda la razón del mundo, pero ¿sabe usted desde cuándo está esa nave sin licencia? Desde hace más de 12 años. Había que preguntarle al Partido Popular por qué ha permitido tener una nave donde se almacenan los camiones sin licencia de apertura. Es que es del Gobierno del Partido Popular, pero al igual que esa nave, tres locales más que ha permitido el Gobierno anterior del Partido Popular durante todos estos años sin la licencia de apertura. Tiene toda la razón del mundo. En cuanto al material... Se acabó el tiempo, señor Mojatar. Ahora, vamos a ver. Nuestro interés no es que nos tiremos las piedras a la cabeza de un lado, de la derecha a la izquierda, a la derecha. Nuestra idea es que esto se solucione de una vez ya. Yo acabo de recibir ahora una nota de los ciudadanos de Los Pinares y me han mandado una foto de las calles y parece que sea eso Saigón, pero antiguamente en la época de la guerra. Vamos, es increíble. O sea, nosotros tenemos una ciudad moderna, cosmopolita, abierta, luminosa, preciosa, que no podemos permitir que esto ocurra. Entonces, por eso estamos pidiendo a gritos y, por favor, por las dos vías, que se abra una comisión de investigación para que lo que se haya hecho mal se recupere, se arregle y que se pongan ahora los medios al alcance que tengamos para solucionar la posibilidad de que todas estas basuras y todo esto, porque genera ya no solo la mala imagen, sino una falta de higiene, puede haber riesgos muchísimo mayores, sobre todo de origen sanitario, y ya nos metemos en otro ámbito un poquito más complicado y difícil. Rogamos, por favor, que se plantee la posición de que, aparte de solucionar problemas ya, que estamos totalmente de acuerdo que se tomen medidas drásticas y rápidas, pero independientemente de eso, que se abra una comisión de investigación, porque muchos nos parece de que esta empresa va un poco por libre. Entonces, alguien tendrá que ponerle coto a este patio y habrá que poner un poco los medios para que todo funcione como se debe de funcionar. Y no olvidemos que el dinero que se emplea es dinero público y es dinero de todos los melillenses, que todo el melillense que paga sus impuestos quiere tener pues un contenedor cerca, un contenedor limpio, quiere tener unas medidas de higiene y salubridad cercanas a su domicilio y a su familia. Nada más. Yo nada más ruego que se plantee la circunstancia de que nosotros queremos que se haga una comisión de investigación a este respecto y, sobre todo, con el tema de la empresa. Y si la empresa no cumple, y ahora el que gobierna es el que gobierna, si no cumple, pues se tendrá que finiquitar y nombrar a otra empresa que realice las funciones que deba de realizar. Esto es lo que hay. Agua pasada no mueve molino. Pero lo que no podemos hacer ahora es permitir que, porque esta empresa lleva X tiempo, siga campando por sus fueros y haciendo lo que le da la gana. Las familias son las familias, entre otras cosas, porque son melillenses y los tenemos que defender a capa y espada. Nada más. Señor Mojatar. Sí, mire, señor diputado, le voy a decir algunas medidas que hemos estado tomando precisamente para mejorar esa situación. Como ya le decía, aparte de la limpieza de choque a la que usted hacía referencia, hemos creado un servicio de auxiliares de limpieza, vamos a aumentar la plantilla de los trabajadores, estamos revisando que la maquinaria que esté en Melilla sea la conforme a la que viene el pliego. Por cierto, ha habido errores con algunas de las grúas que no estaban en condiciones. Se está terminando también de poner o de ubicar los contenedores que faltaban, que creo que prácticamente entre hoy, a lo largo, al final de esta semana, prácticamente el 100% de los contenedores de la ciudad se habrá cambiado. Es decir, se están tomando medidas muy en serio en el sentido de que este servicio se cumpla. Quiero también reconocer, al igual que he sido duro y crítico con la empresa, también decir que ahora mismo la empresa está colaborando, está, colaborando porque es que no tiene más remedio que colaborar. Lo único que estamos pidiendo por parte de este Gobierno es que se cumpla con el pliego de condiciones. Pero independientemente de eso, hay una cuestión también que tenemos que ser realistas, ¿no? Y es el incivismo por parte de algunos ciudadanos melillenses que no están a la altura de las circunstancias y hay que reconocerlo. Mire, nosotros
Por esta cuestión estamos a punto de sacar, y espero que a finales de esta semana lo tengan en sus grupos políticos, una nueva ordenanza de limpieza. Una nueva ordenanza de limpieza donde vamos a ser contundentes con las sanciones para aquellos ciudadanos que cumplan con su obligación de tirar los contenedores, la basura a los contenedores en una hora determinada. También con el tema de los solares, porque hay solares privados donde no podemos actuar nosotros, donde la gente tira la basura y no podemos actuar. Y esa sensación también de, como decía usted, que parece Saigón, pues muchas veces no podemos hacer nada porque como nos metamos en un solar privado podemos tener un problema. Pero conjunto con mi compañero de la Consejería de Fomento vamos a enviar una carta a todos los propietarios de estos solares que están un poco abandonados, no estén vallados, pues tengan la obligación de recoger esas bolsas o esos residuos. Vamos también a intentar que la empresa en aquellos puntos, no vamos a intentar, lo estamos haciendo, en aquellos puntos calientes como pueden ser la frontera donde más se genera la basura y en la zona del rastro, se doble el personal que se va a hacer. También tenemos un problema con la recogida de la basura selecta, con la recogida selectiva, en cuanto que al no existir todavía el punto de limpio o el punto de transferencia, que ya anuncio aquí que ya está prácticamente adjudicado, va a empezar la obra inminente, eso permite también que algunos recolectores se dediquen a esa recogida y a empaquetar esa misma recogida dentro de los camiones porque no tenemos instalación, lo que provoca también que esos recolectores estén fuera de circulación, lo que muchas veces se traduce en que esos contenedores, en vez de recogerlos, pues se tarde, en vez de un día, se tarde 2 días en recogerlo. Es decir, actuaciones que por parte de esta consejería, por parte de este Gobierno, yo creo que van a dar o tienen que dar su fruto en eso, ¿no? En una visión de una mejor ciudad, de una ciudad más limpia. Y, sobre todo, también necesitamos, como decía anteriormente, la colaboración del ciudadano en este aspecto. Porque si el ciudadano, por muchas medidas, por muchas sanciones que hagamos a la empresa, por muy contundente que seamos con meter más material, meter más personal, si no tenemos la colaboración del ciudadano, muchas veces todas estas actuaciones quedan en agua borraja. Por lo tanto, en ese aspecto vamos a intentar también con campañas de concienciación, con campañas a través de los medios de comunicación, en los colegios, que la ciudadanía sea más responsable a la hora de tirar esa basura a los contenedores. Mire, en cuanto a lo que yo creo que le interesa, ¿no?, a lo que me pregunte usted en su interpelación, si estaríamos dispuestos a crear esa comisión de investigación, pues yo le digo que sí. Yo le diría que sí. Mi grupo, en este caso el Gobierno, no tendría ningún inconveniente. Si vemos que la situación permanece en el tiempo, se sostiene en el tiempo, pues no habría ningún inconveniente en crear esa comisión de investigación. Pero ya le digo, más que nada, pues intentar mejorar el servicio, como no puede ser de otra manera. Si en el peor de los casos, que creo que no es el momento, porque creo que la empresa en este aspecto está actuando, está obrando de buena fe, pues si hay que retirarle el servicio, mire, tenemos nosotros, lo hemos dicho en alguna ocasión públicamente, incluso podríamos, ¿por qué no?, en un momento dado, plantearnos esa gestión que sea municipal a través de remesa o a través de una sociedad mixta, ya se vería, ¿no? Eso sería una cuestión de estudiarlo con el Gobierno junto con los grupos de la oposición, si es viable o no es viable. En definitiva, que sí estamos receptivos a su interpelación y le vuelvo a insistir, esa vía de diálogo que tenemos con usted en el tema de la recogida de residuos, pues seguir, le agradezco esa relación que tenemos con su compañero y bueno, y esperemos que entre la aportación de todos podamos mejorar el servicio. Muchas gracias. Segunda interpelación. Yo quería hacer un breve comentario, muy cortito. Para hacer un buen tratamiento necesita hacerse un buen diagnóstico. Solamente en el tema de la limpieza yo preguntaría una cosa para empezar esa comisión de investigación. ¿Esa empresa es capaz? Disculpe, señor Delgado, ya ha terminado esa interpelación, estamos en otra. Por favor, vamos a continuar con la segunda interpelación. ¿Puedo con la segunda interpelación? Muchas gracias. Esta es más corta que la anterior, pero nos la demanda toda la ciudadanía. En este momento nos encontramos en una nueva etapa electoral que vendrá salpicada de los mismos acontecimientos que en el resto de los comicios, presumiblemente. En otros comicios
Se han realizado acusaciones muy serias sobre la influencia de los partidos a base de prebendas de todo tipo. Ha habido denuncias cruzadas entre diversas fuerzas políticas en el mismo sentido y se han realizado afirmaciones como la siguiente. Esta afirmación lo hizo nuestra presidenta primera de la Asamblea, que dice así: este asunto es tan grave como para que los melillenses no solo se escandalicen, sino que para que vaya a las urnas a protestar por este hecho deleznable de intentar prostituir la democracia vendiendo el voto. Estos son palabras textuales entrecomilladas. Y así sucesivamente, votos por ladrillo, por dinero, votos por correo, por prebendas y un larguísimo etcétera. Por todo ello, interpelamos al Gobierno a fin de que indique si está dispuesto a tomar las medidas y cuáles dentro de sus competencias para evitar que estos sucesos y otros similares de cara a las elecciones generales del próximo 10 de noviembre a fin de preservar la libertad del voto. Y he terminado. Muchas gracias, señor presidente. Señor Delgado, tiene usted razón. Hoy parece que es el día de darle la razón al grupo político de Vox. Sabe usted que a nosotros siempre nos ha preocupado este tema y así lo hemos exteriorizado y lo hemos trasladado a la ciudadanía melillense en todos los comicios electorales. Si bien es cierto, usted nos pide que actuemos sobre algo en lo que no tenemos competencia, y usted lo sabe que el tema electoral emana de una normativa nacional y son los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado quienes deben velar porque no existan delitos electorales en este caso. Pero aún así, aún no siendo competencia de este Gobierno y en un ejercicio de transparencia, hemos decidido contestar a su interpelación. Tal vez en otros periodos de esta Asamblea le hubieran echado esta interpelación para atrás, pero no es el espíritu de este Gobierno el evadir el debate donde corresponde, que es aquí, que es en la Asamblea. Como le digo, sí tenemos voluntad política de hacer algo para que las cosas cambien, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en una ciudad con una red clientelar enorme que viene de los años anteriores, una ciudad subvencionada y dependiente de una manera insana de la Administración. Todo ello invita a este tipo de juego antidemocrático. Como le decía, le doy la razón en su inquietud, y no solo le doy la razón, sino que le digo que este Gobierno la comparte, esa inquietud a la que usted hace referencia en su interpelación. De hecho, tanto a mi grupo, al Grupo de Coalición por Melilla, como al resto de grupos que conformamos este Gobierno, nos compromete la coherencia de mantener lo que hemos dicho en el pasado. Como saben ustedes, en las elecciones nacionales, en las elecciones generales, de diciembre de este año, de abril de este año, alzamos la voz y nosotros fuimos los que pedimos a la Junta Electoral una instrucción para regular de alguna forma el voto por correo. Instrucción que solicitamos y no se cumplió por parte ni de la Junta Electoral de Zona ni por parte de la Junta Electoral Central. Y fíjese si somos antiguos nosotros en estas lides, que en el año 2010 este grupo político, el Grupo Político de Coalición por Melilla, interpelaba al Partido Popular y le pedía en este mismo órgano, en este pleno de control, que solicitáramos un cambio de normativa en cuanto a la LOREG, a la Ley de Régimen Electoral, y pedíamos que el voto por correo solo se pudiese utilizar con una causa justificada, que el elector justificara por qué motivo no podía votar en urna. Como todos sabemos, actualmente la ley electoral contempla el voto por correo como una forma más de participar en cuanto a las elecciones. No establece ningún condicionante, ni exige que el ciudadano realmente deba dar una explicación de por qué no va a votar en urna. Pero ¿sabe cuál fue la respuesta de sus socios de oposición, de los señores del Partido Popular? Un no rotundo. No solo un no rotundo, sino que se mofaron de esa propuesta en la que pedíamos
que la democracia se respetara y que evitáramos aquellas prácticas que se pueden considerar caciquiles por parte de algunos partidos políticos. Pero nosotros hemos ido más allá, señor Delgado. Nosotros incluso lo hemos llevado al Congreso de los Diputados a través de Izquierda Unida. Igualmente nos hemos encontrado con la negativa del Partido Popular. Pero claro, sin embargo, nos hemos encontrado con quienes han justificado incluso el acudir a correos con sacas llenas, cuando la ley electoral en ese sentido es cuestionable. Es cierto que la ley no lo prohíbe tácitamente, pero sí que se puede interpretar ese artículo del reglamento, ese artículo 73 de la LOREC, en el que se dice que una vez, y esto es literal, una vez que el elector haya escogido o, en su caso, rellenado la papeleta de voto, la introducirá en el sobre de votación y lo remitirá por correo certificado. En todo caso, por favor. Por favor, es la segunda vez que le doy un aviso. Usamos reglamento, sí, señora Velázquez. Es la segunda vez. Es la segunda vez. Hagan el favor. Gracias, señor presidente. Como decía, introducirá en el sobre de votación y lo remitirá por correo certificado, en todo caso, antes del tercer día previo al de la celebración de las elecciones. Pero claro, aquí hay quien justifica acudir a correos con sacas llenas de voto por correo. Y aún más allá, señor Delgado, en las últimas elecciones llegamos a pedir observadores, que alguien viniera a Melilla a controlar el tema del voto por correo, porque al final todo eso se teje gracias a esa supuesta laguna legal en cuanto a que el voto lo tiene que llevar a correos personalmente el elector, el votante, y no que personas de determinado partido político puedan acudir a correos con 30, 40 o 50 votos. Usted me dirá, el pasado lo dejamos atrás, pero no, es que hay unos antecedentes, señor Delgado. Hay unos antecedentes que han llevado a la ciudad de Melilla, tras 20 años de gobierno del Partido Popular, a lo que es hoy, a esa red clientelar enorme que existe en Melilla y que nos va a costar muchísimo trabajo desmontar y, sobre todo, nos va a costar muchísimo tiempo acostumbrar a los ciudadanos melillenses que las cosas han cambiado y que así no se va a seguir y que no vamos a permitir mantener esa situación antidemocrática. Nos hubiera gustado también que en las últimas elecciones generales hubieran alzado ustedes la voz y que nos hubieran apoyado en las propuestas que hacíamos. Es verdad que a Vox se le echó de menos en las elecciones generales de abril de este año en cuanto a este asunto en concreto. Nosotros día sí, día también hacíamos incidencia y esa frase a la que usted hace referencia en su interpelación es cierto que es mía. Y esa frase la dije en un momento en el que estaba escandalizada por lo que estaba ocurriendo en nuestra ciudad en cuanto al voto por correo. Incrementamos de una forma exponencial el porcentaje de voto por correo nuevamente en Melilla. Y de ahí que le pidiéramos a los ciudadanos melillenses que la forma que tenían para poder compensar ese desequilibrio en cuanto al voto por correo es que se manifestaran en las urnas, que es donde corresponden. Pedimos a la ciudadanía melillense que se movilizara en urnas, señor Delgado, y esa es la mejor forma de que la democracia triunfe en nuestra ciudad. Yo le agradezco que haya hecho esta interpelación y le pido, y aprovecho para preguntarle en este primer turno para que me conteste en el segundo, ¿está usted dispuesto a acompañar a este Gobierno en las medidas que tomemos y en lo que hagamos para pedir cambios en cuanto a la norma de la ley electoral? ¿Se va a sumar usted a la propuesta que haga este Gobierno al Congreso de los Diputados de que haya una modificación en la ley electoral para que entre todos consigamos que los procesos democráticos de nuestra ciudad no tengan que abrir telediarios como ha ocurrido anteriormente? Les recuerdo, en el año 2015, el escándalo, abrimos todos los telediarios por lo que ocurrió en la oficina de correos. Y yo creo que usted lo recuerda porque ya estaba en Melilla en esa época. Por lo tanto, le insisto y le pregunto a usted, ¿nos va a acompañar
¿Va a ser cómplice de este Gobierno para que consigamos cambiar la ley electoral y se tenga que justificar el voto por correo y que sea un voto una persona? Gracias, señor Delgado. Bueno, primero, vuelvo a repetir otra vez, o sea, mis interpelaciones no para que nos echemos las piedras unos a otros, o sea que agua pasada no mueve molino y no tenemos que empezar a mirarnos cada uno de nuestros ombligos, porque si empezamos así a mirar, pues que resulta que cada uno tiene algo en el trastero. Entonces, lo que tenemos que empezar a pensar son lo que realmente quiere la ciudadanía. Y es que el ciudadano está demandando que haya transparencia, brillantez y que todo funcione bien. Entonces, lo que nosotros dice que no nos sumamos en aquella época a nosotros no nos escuchaba nadie. Nadie, o sea, ni los medios, ni nada, al contrario. El enemigo a batir y a machacar era Vox, o sea, ¿qué podíamos decir nosotros? Pero lo que sí que hicimos, y eso consta, es que somos los únicos que pusimos una denuncia, precisamente a nivel electoral, en la Junta, para este tema. Sí, está ahí, eso está ahí, ¿eh? O sea, que hay que mirar hacia atrás. Lo que pasa es que a nosotros no se nos tenía en cuenta absolutamente de nada. Pero ahí está, o sea, y se puede mirar y se puede comprobar. Los únicos que pusimos una denuncia a la Junta Electoral para que todo funcionara como tiene que funcionar, fuimos nosotros. Con lo cual, si nosotros, ahora mismo, como cauce del propio ciudadano para intentar que esto se subsane y funcione, indudablemente las medidas que sean coherentes y las medidas que se deben de llevar para que todo funcione como debe de ser, estaremos totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, porque si no, no hubiésemos traído ni esta interpelación ni este tipo de problema. Tenemos que pensar una cosa, nosotros estamos aquí porque nos han votado los ciudadanos. Eso es así de claro. Y entonces, si nos han votado los ciudadanos y los ciudadanos demandan una serie de cosas, vamos a tratarlas y a solucionarlas. No empezamos a decir, no, es que este tema, es que ustedes en aquel, es que los otros en aquel. O sea, si empezamos a tirarnos las piedras y a sacar lo que tenemos en el trastero, vamos a empezar a partir de ahora a intentar solucionar los problemas. Si queremos entre todos que cambie y se hagan las cosas bien, totalmente de acuerdo con las medidas que se tomen. Pero primero tenemos que ver qué medidas se van a tomar. He terminado. Señora Duna Almasudi. Gracias, señor presidente. Señor Delgado, no se ofusque porque es que estamos hablando de lo mismo y creo que estamos los dos en el mismo barco. Y claro que respetamos la representatividad. Los de esta bancada sí. Los de esta bancada entendemos el juego de la democracia y entendemos cómo votan los ciudadanos. Y al final, lo que hay aquí, los 25 diputados, bueno, 24 porque el señor Imbroda no viene y porque hay una ausencia del Grupo Socialista, 23. Los 23 diputados que estamos aquí representamos a los ciudadanos melillenses porque es lo que los ciudadanos melillenses han decidido. Y claro que les respetamos a ustedes y respetamos su representatividad. Y le estamos dando la razón. Le estamos diciendo que a nosotros también nos preocupa lo que ustedes han traído a este pleno. Y agradecemos su preocupación, porque debe ser la preocupación de todos. Por lo tanto, no se enfade conmigo porque es que le estoy dando la razón. No es que nos miremos los ombligos, señor Delgado, es que usted en su propia interpelación habla del pasado. Y de ese mismo pasado del que ha hablado usted en la interpelación, le he hablado yo, para poner en situación y argumentar las medidas que podamos tomar en el futuro. Ciertamente no tenemos competencia en cuanto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no tenemos competencias en los órganos judiciales. Desde esta Asamblea lo que podemos hacer es lo que establece nuestro Estatuto de Autonomía y es la potestad legislativa que nos da, que es el trasladar al Gobierno de la Nación esta inquietud que tenemos. Y yo le vuelvo a preguntar porque no me ha contestado, ya tendrá que responderme cuando terminemos o si quiere usted a través de los medios de comunicación. Y le vuelvo a preguntar, ¿estaría usted dispuesto y estarían dispuestos los señores del Partido Popular, que también hay que preguntarles a ustedes, a que de forma unánime de esta Asamblea y los 25 diputados, si al señor Imbroda le apetece venir algún día al Pleno, modifiquemos la ley, solicitemos una modificación de la ley electoral para que, como le he dicho,
que sea un elector, un voto. Y que los ciudadanos tengan que justificar el por qué solicitan el voto por correo. Solo con eso ya desmontamos la mitad o la máxima, una inmensa mayoría de las personas que votan por correo. Pero, como le digo, queremos el apoyo del Partido Popular y el apoyo de Vox, porque ahí estaríamos demostrando que creemos en el juego democrático. Usted habla de una denuncia. Nosotros también denunciamos, señor Delgado, no solo ustedes, nosotros denunciamos también. Además, se hizo una denuncia conjunta entre el Partido Socialista, Ciudadanos y Coalición por Melilla. Esa denuncia la elevamos a la Junta Electoral Central y la enviamos también a la Junta Electoral de Zona. Y no nos hicieron caso, señor Delgado, y usted lo sabe. No se nos hizo caso. Por eso le insisto, desde aquí vamos a propiciar una iniciativa legislativa, una PNL, para modificar la ley electoral. Y ya le digo que los tres grupos del Gobierno decimos que sí. Falta que ustedes se comprometan a decir que sí y a proteger la democracia, que en nuestra ciudad estamos muy faltos de eso. Tengo aquí muchos recortes de prensa, de noticias, en las que Melilla no sale bien parada. Y estaría bien que la próxima noticia en cuanto a ley electoral de nuestra ciudad sea precisamente que estamos pidiendo ese cambio en la normativa. Le insisto, le agradezco que precisamente hoy, cuando finaliza el plazo para presentar las candidaturas para las nuevas elecciones generales de noviembre, saque usted este tema a colación. Muy oportuno y muy bien traído, señor Delgado. Y me gustaría que esta sea la tónica, una tónica de colaboración por el bien de Melilla. Y sobre todo le agradezco que usted sepa dónde está y sepa que le ha tocado en esta legislatura estar en la oposición y hacer estas propuestas constructivas. Me alegra que esté usted aquí para fiscalizar el trabajo del Gobierno, que ese es el trabajo de la oposición, que estaría bien que sus compañeros de bancada también lo entiendan y que no vengan a exigirnos cumplir sus proyectos, como he podido escuchar en las interpelaciones anteriores. Muchas gracias, señor Delgado. Como veo, me dice usted que está dispuesto a ir de la mano con el Gobierno para solicitar estos cambios y esperamos la respuesta del Partido Popular. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Ningún punto más. Se levanta la sesión.